Buenos días a todos los que están aquí presentes. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Roberto Candelario. Sirvo aquí en la iglesia Punto de Gracia en Harlingen, Texas. Y hoy voy a estar compartiendo la palabra en esta mañana con ustedes. El pastor Dani me pidió que compartiera con la iglesia un saludo bien fuerte a todos los que nos están viendo en sus casas. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios primero que nada que esta palabra llegue a nuestras vidas para ponerla en práctica de hoy en adelante. Así que les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por la salvación, por escogernos, Padre, por separarnos, Señor, cada día más del pecado de una vida que no te agrada, Señor. Gracias por dirigirnos a tu verdad, Padre. Gracias por habernos hecho libres en una manera en la cual te podemos glorificar. Gracias por el propósito que tú nos das en esta vida, Señor, y la dirección que nos das día a día. Padre, gracias, Señor. Solo te pido que quites cualquier distracción que haya en la mente de nosotros, la cual no nos permita poner esta palabra en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Así que, hermanos, estamos reunidos hoy y vamos a estar en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 en adelante. Así que le pido que abran sus Biblias, si tienen sus Biblias, y vamos a empezar a leer en Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a parar aquí porque vemos cómo el apóstol empieza dando una carta. Esta carta es una carta de exhortación, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalonicenses. Y él le estaba exhortando, él estaba muy agradecido de lo que había hecho Dios en la vida de la iglesia. En estos versículos vemos cómo Pablo hace un recorrido bien rápido por los elementos característicos de la salvación. Si los miramos bien, y vamos a estar estudiándolos ahora, vamos a notar que los creyentes son amados por el Señor. Y esto es una verdad para nosotros. Luego dice que somos escogidos para la salvación. Hemos sido apartados de la condena del pecado por el Espíritu y llamados a la gloria que consiste en participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta era más bien dirigida a una iglesia para que entendieran que estaban destinados a gloria y no a juicio. Amén. Él estaba dándole una motivación a la iglesia de Tesalonicenses de que, oye, ustedes fueron escogidos, ustedes fueron salvados, ustedes tienen fe, fueron separados para la gloria de Dios. Esa gloria es real para cada uno de nosotros. Y luego continúa diciéndole a la iglesia, así que hermanos, en el versículo 15 de Segunda de Tesalonicenses, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Le decía, manténganse firmes en la verdad del Evangelio. No se desvíen en una falsa doctrina. El apóstol ya les había predicado. Estos hombres, estamos viendo un legado. Estamos viendo en esta carta que el hombre está destinado. Pablo, él quería edificar a los más jóvenes. Y ese es el punto lo cual yo quiero que hoy nos enfoquemos. Cómo este hombre edificaba a los más jóvenes y sucesivamente esto continuó pasando hasta que hoy día tú y yo estamos aquí. Porque muchas veces nos podemos centrar en hablar en las profecías, en lo que Dios va a hacer en Israel, pero no nos podemos olvidar de lo que Dios nos mandó a hacer en el presente, día a día. No podemos usar que el estudio de la palabra sea una excusa para nosotros no hacer nada y estar sentados, Dios lo hace todo.
Vamos a continuar al versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Este es el versículo 16. Aquí vemos como el apóstol invoca el poder de Dios con base en su amor y su gracia. Está bien caliente aquí. Si pueden bajarle al aire, por favor. El apóstol está invocando el poder de Dios con base en su amor y su gracia. ¿Y qué es lo que vemos en esto? Déjame tomarme un poco de agua. Gracias. Pablo era un cristiano que tenía un ministerio equilibrado. Vamos a lo que vinimos. El ministerio de Pablo nos enseña que era un ministerio balanceado, que él no se iba más para un lado, no se iba más para otro. Él pasa de aquí de la profecía a la vida práctica en nosotros, en la iglesia de Tesalónica. Entonces, hoy día nosotros podemos tomar esto como para nosotros. La verdad de Dios la podemos agarrar y usarla nosotros diariamente en nuestras vidas. Y lo que voy a estar compartiendo hoy son 4 responsabilidades que el creyente tiene hacia la verdad. Son 4 responsabilidades que tú y yo, Él se las dio en esta carta a la iglesia de Tesalonicenses. Pero nosotros podemos usar ese ejemplo y continuarlo. Porque esto fue un legado que Pablo le dejaba a los más jóvenes y los más jóvenes se lo dejaban a los más jóvenes. Y hoy día tú y yo estamos aquí. Amén. Si continuamos, vamos a ver cuál es la primera responsabilidad que el apóstol nos enseña en esta carta que él estaba dirigiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Vamos a leer el versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La primera responsabilidad que él estaba compartiendo era que teníamos que creer en la verdad. Ellos tenían que creer totalmente en la verdad. Esa es la primera responsabilidad. Y si notamos en diferentes cartas del apóstol, él siempre daba gracias. Damos un ejemplo, si buscamos en diferentes capítulos de la palabra de Dios, el apóstol siempre estaba dando gracias por lo que Dios había hecho en la vida de las iglesias. Él estaba muy agradecido. El apóstol daba gracias a Dios de la forma que la iglesia respondió al mensaje del evangelio. Era un hombre que estaba muy comprometido, tenía un balance muy grande en lo que era la palabra de Dios. Y si miramos en la parte A, pásame el versículo 13 de segunda de Tesalonicenses, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Él viene y repasa las etapas de la experiencia de salvación en este versículo. Dice, Dios los amó. Él arranca diciéndole, Dios los amó. La salvación, cuando hablamos que la salvación de Dios es por gracia, y nos la dio en su misericordia, pero toda su gracia, su misericordia está arraigada, está cimentada en su amor sobre todas las cosas. Dios demostró, y el que tenga duda, lo que tiene que buscar, si vamos a Romanos 5, 8, ponme Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo demostró Dios su amor para nosotros? Puso a su Hijo en la cruz del Calvario. No fue un te quiero. Dios demostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo a morir en una cruz. Después viene y pasa, vamos a la parte B del mismo, de Romanos, de segunda de Tesalonicenses 2:13, vamos a quedarnos ahí, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Si vemos esta parte, como él está haciendo como un recuento de lo que es la salvación de la iglesia, dice, mira,
Dios te escogió también. Así que hay una nota. No solo el amor es lo que nos salva, porque Dios ama al mundo entero y el mundo entero no es salvo. El amor de Dios se revela en su gracia y en su misericordia en todo momento. Y es lo que nos está enseñando el apóstol, porque Dios en su gracia nos da a través de Cristo lo que nosotros no merecemos. Y Dios en su misericordia no nos da lo que nos merecemos. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero Él se lo dio a Cristo. Cristo pagó por eso. Ahora vemos que esa elección de Dios solo le trae gloria a Él. Esa salvación que lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, le trae gloria a Dios. Ahora, si continuamos, viene en el mismo versículo, en la parte C dice, voy a leer la parte B y la parte C, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y luego viene y dice, mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, entendemos que la santificación significa apartar, pero cuando vemos esta parte de lo que Pablo se está refiriendo, esta santificación a la que Pablo habla aquí, se refiere a la obra del Espíritu Santo de guiar al incrédulo a la fe en Cristo. Porque cuando vamos a 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en la vida la obra del Espíritu Santo en el pecador es traerle convicción. Si vamos a Juan 16:7, vamos a estar leyendo hasta el 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora vemos cómo en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene con una tarea, y no es de condenarnos, es de convencernos de la necesidad que tenemos de un Salvador. Yo no me di cuenta, hace años atrás, pero cuando leo esta escritura, ahora Dios me la puede revelar de otra manera. Yo recuerdo ese día que había algo dentro de mí, ese algo que me decía, tienes que ir a este lugar y orar y pedirle a Dios. Y yo pensaba que tenía el control de mi vida. Y cuando no hay una palabra no tengo una explicación clara, pero llegué a ese lugar y le pedí a Dios. Y hoy estoy aquí. Estaba sin propósito, sin futuro, no tenía ninguna dirección, pero Dios me llevó a pedirle perdón, me llevó a un arrepentimiento verdadero. Tuve un encuentro con Dios. Yo no vengo criado en el Evangelio. Yo vivía una vida haciendo lo que me daba la gana, pero Dios, en su misericordia, me salvó a través de la fe en Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo me guió para llevarme a la fe en Cristo. Pero esta es la experiencia que tiene todo creyente. Hubo un día que ese día nosotros fuimos y aceptamos a nuestro Salvador. Ahora continuamos. Si seguimos en 2 de Tesalonicenses 2:14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí estamos viendo que el mismo Dios que ordena el fin, la salvación, también ordenó los medios para ese fin, que es creer en la verdad. Dios tiene control de todo. Y esto que estamos en la introducción, ¿verdad? Estamos tocando el primer punto. Dios tiene control de todo, de todo, de todo. La persona, cuando estamos hablando acerca de la elección,
de los elegidos de Dios, la persona que piensa que Dios ya tiene sus elegidos, por lo que no es necesario que testifiquemos y que enviamos misioneros, no entiende la elección divina de Dios. No la entiende para nada. Porque el mayor estímulo que tiene una persona para salir y compartir la verdad es que ya sabemos que Dios tiene un pueblo preparado para recibir esa palabra. ¿O acaso nosotros pensamos que tenemos poder para introducir a alguien al reino de los cielos? No hay manera. En Hechos 18, 9 al 11, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya Dios había designado cierto número de personas para la salvación en ese lugar, los cuales ellos no habían escuchado el evangelio aún. Y el efecto de la predicación de Pablo sería traer a los elegidos, al pueblo, a la fe. Amén. Entonces en el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. No se quedó, no fue y le dijo, hola, qué sé yo, Cristo te ama y se fue. Se quedó 1 año y medio compartiendo la palabra de Dios con todos. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía pueblo ahí. Y así esto nosotros lo podemos usar hoy día. Nosotros no sabemos quién Dios escogió, pero salimos y le compartimos a todos. De la misma instrucción que el apóstol le dijo a esta iglesia de Tesalonicenses, nosotros la podemos hacer verdad para nosotros hoy día. Dios usó instrumentos humanos para llevar el evangelio a los perdidos, y al confiar en Cristo, estas personas demostraron la elección de Dios en sus vidas. ¿Me explico? O sea, Dios usa a la persona, al creyente. El creyente va, comparte el evangelio, y el que responde, ese es el elegido de Dios. Nosotros, en Primera de Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Nosotros sabemos que habían mejores personas o con más capacidades que nosotros. Yo conozco muchas personas con más capacidades que las que tengo cuando empecé a conocer de Dios, y enseñaban y se movían y decían cosas. Con el tiempo se alejaron. El estar aquí y el permanecer firme, eso solo le trae gloria a Dios. Fuimos elegidos por Él y Él nos sustenta en todo momento. El llamado de Dios, como vemos aquí, se extendió a toda la ciudad, pero fue efectivo en solo aquellos que creyeron la verdad y confiaron en Cristo. No fue efectivo para toda la ciudad. Y a veces yo considero un poco peligroso el empezar a involucrarnos en mucha especulación sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana, porque las dos cosas se enseñan en la palabra de Dios. Sabemos que la salvación es del Señor, pero los pecadores también sabemos que no se pueden salvar ellos mismos. Pues alguien tiene que ir y compartirles las buenas nuevas. Podemos admitir que hay mucho misterio en lo que es la salvación. Nosotros no lo conocemos todo, pero podemos alegrarnos en la evidencia, en la certeza que Dios ha puesto en nuestras vidas, y esa seguridad de que Dios nos separó, de que cada día vamos caminando más hacia Él, de que cada día nos hace más como su Hijo Cristo. Si esa certeza es verdad en nuestras vidas, le damos gloria a Él en todo momento. Amén. La doctrina de la elección, nosotros la usamos para glorificar a Dios en todo momento. No es para división de la iglesia, ni para perturbar a una persona más débil. Esta doctrina solo le da gloria a Dios, porque Dios es el que lo hace todo, no somos nosotros. Seguimos como en 2 de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio la gloria de Cristo. Nosotros podemos participar en esa gloria hoy día. Todo creyente posee la gloria de Dios en su interior. En Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios está real en nuestras vidas. Yo te digo que cuando estaba estudiando esto y leyendo esto, Señor, gracias. Gracias por la dirección que tú nos das día a día a través de tu palabra, si la buscamos, cuando la buscamos, ¿verdad? Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Ahora vamos a ver la segunda responsabilidad del creyente. La vemos aquí. Vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí vemos cómo nos está enseñando que retengamos. Esto es otra responsabilidad. Y cuando lo leemos así, decimos, no, pero esto yo lo sé. Pero esto era una carta dirigida a una iglesia de un apóstol que llevaba el evangelio a todo lugar. Así que yo la tomo de la misma manera, con la misma seriedad que esta iglesia lo hizo. Porque aquí nos enseña cómo guardamos la verdad, que este es el segundo punto. La dirección de Dios, nuestra responsabilidad es retener, es guardar esta verdad. ¿Por qué? Porque Pablo advierte que había un peligro presente en su carta, que la iglesia debía guardar la verdad de Dios y no apartarse de ella. Eso hoy día nosotros lo podemos seguir viendo y muchos podemos pensar, pero esto ya yo lo sé. Pero a veces no estamos haciéndolo. La iglesia, Pablo, como quiera, a esta iglesia había gente joven, habían adultos en el Señor, pero como quiera Pablo los estaba exhortando, les estaba diciendo la responsabilidad que ellos tenían. Dios obra en este mundo a través de su verdad, a través de su palabra. Su palabra está aquí, nos da dirección, y la verdad del evangelio, toda esta verdad que nosotros compartimos cuando salimos a las calles, esto comenzó con un mensaje oral y proclamado por el hombre, proclamado por Cristo, después por los apóstoles, y más tarde esta verdad fue escrita por inspiración del Espíritu Santo y fue lo que se convirtió en la Sagrada Escritura. Esto fue un proceso. Empezó Cristo, continuaron los apóstoles y el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que la pusieran aquí. Así que esta dirección viene de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por darme dirección, porque yo no tenía dirección en mi vida. Yo no podía darme propósito, ni podía darme dirección porque yo no me creé. Y una creación no se puede dar propósito. El Creador es el que le da propósito a esa creación. Y le damos gracias a Dios por lo que hizo con su iglesia, lo que está haciendo y lo que va a hacer con ella. Por eso lo adoramos. La verdad de Dios no fue inventada por ningún hombre. Fue transmitida de Dios al hombre. En Gálatas 1:11, si podemos ver en la pantalla, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por la revelación de su palabra en nuestras vidas. A veces queremos saber mucho o buscamos una información que no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Y muchas veces cuando Dios nos habla a través de su palabra de lo que tenemos que hacer, decimos, ya esto lo escuché, ya eso yo lo sé. Y la palabra de Dios, por eso está viva, por eso nos puede llevar al arrepentimiento, por eso el Espíritu Santo podemos orar para que nos convicte de vivir una vida para la gloria de Dios. Cada generación de creyentes había guardado esta verdad y se la había transmitido a otros desde ese tiempo. Si vamos a 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí,
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Volvemos otra vez a lo que a lo que me pegó a mí de este mensaje, es este legado. De que no, aférrate, cree en la verdad y guarda esa verdad. Guárdala, no te alejes de la verdad del Evangelio. Pablo declara que ya aquí está declarando que habían dos responsabilidades del creyente al guardar la verdad. Y ellos creían en la verdad y veían y guardaban la verdad. Y le decía, estén firmes, no se alejen de la verdad del Evangelio. En Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y yo, del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que le dice, vamos a estar firmes, guardamos esta verdad. El apóstol está exhortando a la iglesia, guarda la verdad, mantente en esta verdad y no te alejes de ella, porque van a venir unos hombres malos, malvados, y te van a querer alejar con un evangelio falso. Nosotros hoy, como iglesia, se nos ha encomendado esa preciosa tarea, que es la de guardar esta verdad día a día, día a día. Nosotros no deberíamos descuidarnos como no lo hizo esta iglesia. Cada generación de cristianos debe de recibir la verdad de la palabra, protegerla y asegurar que esté intacta para las próximas generaciones. Y esto es una responsabilidad real que Pablo le estaba dando a la iglesia, pero yo la quiero tomar hoy para la de nosotros. Quiero tomarla para nosotros, vivir esta vida día a día de esta manera. Vamos a resumir la advertencia de Pablo con dos palabras. Primero, la fe que nos ha sido transmitida no debe de confundirse con las interpretaciones de los hombres. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Me explico. Los fariseos, estos religiosos, ellos sabían la palabra de Dios, pero sus propias interpretaciones de la palabra, ellos las habían hecho tan sagradas como la misma palabra de Dios. Y hay una distinción en la doctrina bíblica, la doctrina de la gracia, y ya interpretaciones regulares de los hombres, acerca de profecías, acerca del orden de la iglesia y otras cosas. Eso no debe de causarnos división como tal si la doctrina es la sana doctrina de la gracia. Todo creyente debe de centrarse y guardar la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, no debemos de embalsamar la verdad, ¿verdad? Para que no pierda su poder. Aún nosotros podemos encontrar mucha verdad en la palabra de Dios y no deberíamos de pensar que ya lo sabemos todo. Pedirle a Dios que nos dé esa chispa de nuevo para cuando estemos en el estudio de la palabra podamos leerla. Señor, yo quiero poner esto en práctica. Esto no es latoso para mí. Esto no es ningún problema porque tú me diste un poder, el Espíritu Santo, para poderla vivir. Y esto era lo que el apóstol le estaba dirigiendo a esta iglesia, este mensaje. Un mensaje que lo había leído por años, pero no había podido entender el valor de este mensaje hasta que me puse en oración y me puse a orar y a buscarle. Porque es bueno permitir que el Espíritu Santo nos enseñe nuevas verdades todos los días y hacer nuevas aplicaciones de las viejas verdades que ya conocemos. Ponemos en práctica lo que sabemos ya, iglesia. La tercera responsabilidad que nos enseña en 2 de Tesalonicenses 2:16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. 17. El versículo 17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, creer, guardar,
Ahora venimos a la práctica de la palabra. Ahora aquí el apóstol le estaba exhortando, hey, esto tienes que ponerlo en práctica. Esto no es para que solamente lo sepas, esto es para que lo vivas. Practica la verdad, no basta con creer la verdad y guardarla, también debemos de practicarla día a día. Si nosotros escuchamos la palabra y no la obedecemos, solo nos engañamos a nosotros mismos. Así que él estaba exhortando de una manera yo creo que un amor tan grande de ver y tan feliz de ver estos hombres que habían sido salvados por gracia y estaban viviendo una vida para glorificar a Dios, y él solamente le estaba dando, hey, de esta manera se hace, vamos con calma, y los estaba exhortando. Sí, estos dos versículos, cuando vemos estos dos versículos, vemos el deseo y la oración de Pablo por sus amigos, por su familia en Cristo. Él quería que Dios los animara. Él estaba animando a esta iglesia a consolar a sus corazones y los estableciera en toda buena palabra y obra. No solo el saber, era también el hacer. Muchas veces nos enfocamos en mucho saber, pero vamos a los sitios y tratamos a los demás como si fueran. El apóstol, no quiero entrar en nosotros hoy día, quiero llevar esta enseñanza a lo que era la iglesia de Tesalonicenses, pero yo me lo aplico a mí. Lo que te comparto es por lo que a veces hacemos. Sabemos muchas cosas y a veces no las estamos poniendo en práctica. Pablo, cuando estuvo con ellos juntos, él los animaba individualmente como un padre hace con sus hijos. Él los animaba, no había nada de malo en animarlos. Inclusive él envió a Timoteo para animarlos. Cuando vemos a 1 de Tesalonicenses 3:2, dice, y enviamos a Timoteo. 1 de Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Él envía uno más joven que él para animar a la iglesia. Aquí vemos con lo que empezamos, la continuación de una mente dirigida a un legado, con los más jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Él estaba exhortando estaba ya enviando a uno más joven a animar. Pablo los animaba para que caminaran de una manera que agradaran a Dios. Les enseñaba sobre el rapto de la iglesia para que ellos pudieran animarse unos a otros. Podemos ver en diferentes cartas del apóstol cómo él animaba a la iglesia para calmar los temores de ellos. Les compartía, les explicaba el día del Señor. Eso lo podemos conseguir en la carta de Tesalonicenses completa. El apóstol tenía un deseo genuino que venía de Dios en exhortar a los más jóvenes en que continuaran con el Evangelio, que continuaran con la verdad. También les enseñaba que se ministraran unos a otros. El apóstol no se quedaba tampoco en la animación, en la exhortación. También los establecía en la fe. Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalonicenses para establecerlos en su fe. En 1 de Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ver esto. Es Dios quien establece iglesia, pero Él usa personas para realizar su obra. Y cuando podemos entender esto, le podemos dar más gloria a Dios. Porque es Él que lo hace todo. No es la cara de la persona. Estamos escuchando la palabra de Dios. No es un talento especial de un hombre. Hay una gran necesidad, había una gran necesidad en la iglesia en ese tiempo. Y esta necesidad corre por los años. Y es que los cristianos, nosotros los creyentes, tomemos tiempo para establecer a los más jóvenes en la fe, para edificarlos, para ayudarlos, para dirigirlos, para compartir con ellos, exhortarlos, animarlos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si queremos,
lo que hizo Pablo en esta carta, nosotros lo estamos gozando hoy día. Hoy la iglesia de Tesalonicenses, esta palabra la podemos usar hoy para nosotros ponerla en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Y o sea de que este legado continúe con los más jóvenes. Porque si nosotros creemos en la venida del Señor, y maybe no llega cuando nosotros estemos aquí, estamos preparando a los que van a estar aquí. Porque si lo creemos, creemos que puede llegar en cualquier momento. Nosotros no lo sabemos, entonces estamos envueltos mucho en lo que es saber, pero no hacer nada. Aquí vemos esta dirección de la iglesia que estaba dando el apóstol, me exhorta mucho al arrepentimiento. Me exhorta mucho a pedirle perdón a Dios por si en algún momento no he caminado en su voluntad, porque todos podemos fallar. Los estudios bíblicos, estos bíblicos que tenemos los miércoles en grupo, son muy beneficiosos para establecernos en la fe. Al igual que cuando salimos y hacemos reuniones públicas en algún lugar para llevar el evangelio, es muy beneficioso también que todos participemos como un cuerpo, y el discipulado individual, uno a uno también. Todo lo que la iglesia ofrezca, vamos a agarrarlo, vamos a participar, o vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios. Pablo animaba a los creyentes de Tesalonicenses uno a uno, y es un ejemplo que tú y yo podemos seguir hoy. Pablo, vemos que él estaba, y algo que puse aquí, era que Pablo estaba muy preocupado por dos aspectos de su vida, y era su palabra y su obra. Su decir y su hacer. Él estaba preocupado que lo que él dijera era lo que él hacía. Y nosotros podemos tomar esa verdad hoy y hacer la verdad en nuestras vidas. Que lo que proclamamos sea lo que vivimos, que la verdad, que la paz, que el poder de Dios está en nosotros y que esa fe es verdadera, porque Dios nos la dio. Nosotros no, y no quiero llegar al legalismo porque no somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras son evidencias de nuestra salvación. Es algo que nosotros lo sabemos, pero si nos miramos en un espejo, nosotros vemos estas iglesias que continuaron con el legado. Vemos a Timoteo que continuaba con su legado, vemos al apóstol que exhortaba a las iglesias. Vamos a hacerlo nosotros hoy día, vamos a ponerlo en práctica nosotros hoy día. No creo que nada salga mal. Porque si nuestro caminar contradice con lo que nosotros decimos, el testimonio está manchado, y es el testimonio de nuestro Señor lo que estamos manchando. Si verdaderamente lo creemos. No. Dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No basta con depender de palabras bonitas y lucir bien soez, ¿verdad? Una palabra bien. No basta con eso. La palabra nos enseña que la palabra, lo que decimos debe de estar respaldado con hechos, si vivimos la verdad. La iglesia, estas iglesias estaban establecidas en palabra y obra. Nosotros podemos hacerlo porque lo mismo que ellos tenían, nosotros lo tenemos hoy día. Y podemos vivir esta verdad todos los días. Porque esto es solo posible gracias a la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda llevar mis palabras y mi obra paralela? Dios puede hacerlo por su gracia. Y esto es lo que Pablo le deseaba a sus amigos en esa carta. Él les hablaba y Dios ha hecho tanto con ustedes. Cuán grande es Dios. Y le daba gracias a Dios por eso. A mí me conmueve mucho porque esta verdad es la que transforma vidas. Esta es la verdad que hemos podido ver por años transformando vidas, cambiando personas que no tienen futuro, que no tienen propósito, sirviéndole a un Dios santo.
y trayéndole la gloria a Él, no buscando la gloria para ellos mismos. Le estaba compartiendo al hermano Rob esta mañana. Cada vez que me preparo para compartir un mensaje, no busco que la gente me mire como un gran orador. Lo hago para que Cristo jamás sea olvidado, para que la gloria de Dios que está aquí, sus instrucciones en nuestras vidas jamás sean olvidadas. Porque no hay otro motivo, no hay otro propósito para compartir esto. Es bueno que seamos defensores de la fe, iglesia, pero no debemos de olvidarnos jamás de ser manifestantes de esta fe que tenemos, de llevarla a donde quiera que vayamos. Y hay gente, no podemos muchas veces hablar con todo el mundo, pero la gente puede vernos, puede ver lo que hacemos. Por eso nuestras acciones deben de ir atachadas a la palabra de Dios. Un ejemplo rápido. ¿Cuántas conferencias dio Lázaro acerca de la resurrección? Ninguna. La gente lo veía y creía que él había un milagro de Dios en su vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando la guardamos, la creemos, la guardamos y la vivimos. Hay familia mía que conocen al viejo Robert y hay familia que conocen y ellos saben que hubo un milagro. Solo Dios lo pudo hacer y solo Dios lo puede sostener. Cuando Dios lo hace, lo que empieza con gracia termina en gloria. Cuando Dios hace algo, Él lo sostiene por la eternidad. Y ahí no hay ninguna discusión. Ahora vamos a llegar a la cuarta responsabilidad, ya estamos acabando. Ahora vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses 3. Esta carta es preciosa y cuando la continúas, cuando vamos al otro, segunda de Tesalonicenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo pedía oración para que la palabra de Dios no dejara de propagarse y fuera recibida con el honor que se merece. Y continuamos y dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Si vemos, Dios es fiel en cuanto a la creación, sus promesas, la salvación, la tentación, el sufrimiento. Y aquí es fiel para fortalecer a los creyentes y protegerlos del enemigo. Si nosotros creemos en esa fidelidad de Dios, nosotros estamos bien. El versículo 4 continúa y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aprender y vivir deben de ir juntos. Esto es una secuencia que vemos en estas escrituras. Aprender y vivir. Aprender y vivir. Lo sabes y lo haces. Si creemos la verdad cambia nuestras vidas y cuando la ponemos en práctica diario, eso es un testimonio vivo. Ahí hay verdad. Guardamos la verdad, la practicamos. ¿Para qué? Para poderla compartir con los demás. Es todo. La palabra de Dios le da vida a quien la recibe y le transforma esa vida. Es una nueva vida, por eso nacemos de nuevo. Y si vemos, esta fue la experiencia de Pablo en Antioquía y de Siria, ¿verdad? Y cuando los gentiles oyeron esto, que ellos podían ser salvos, se alegraban y glorificaban a Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El compartir el Evangelio es algo que le va a transformar la vida a alguien. No es nuestro poder el que lo hace, es el poder de Dios. Pero le transformas la vida a esa persona. Qué mejor regalo que le podemos dar al pueblo, que es la proclamación de la palabra de Dios, de su Evangelio. La palabra del Señor fue
Si vamos a Hechos 13:48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Yo vemos cómo el ministerio cristiano que estamos viendo aquí estaba sostenido por la palabra de Dios, estaba sostenido por una verdad. El universo, toda la creación, está sostenido por la palabra de Dios. Así que seguramente la palabra de Dios en este mundo puede ser una obra milagrosa y poderosa. Hay que compartirla con otros. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí no fue el apóstol Pablo, aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo dando una instrucción. Una iglesia sabia, como hemos estado en las últimas semanas, ¿verdad? Estudiando acerca de una iglesia sabia, no se desvía de la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio no es solo una información. Hay algo que hay responsabilidades. A veces lo podemos llamar como privilegio. Y sí, es un gran privilegio, pero es un privilegio con una responsabilidad tremenda. Esto no es un ratito, un domingo, esto no es de 9 a 5, esto es 24/7. Nosotros, hoy día, el mundo, y era lo que Pablo le decía en ese tiempo a la iglesia de Tesalonicenses, guarda la verdad, no te separes de ella, porque hoy día vemos el efecto más a lo largo de las personas que no han obedecido a esta verdad. Estamos viendo muchos lugares en los que entretienen al creyente. Crean un sinnúmero de actividades de entretenimiento que nos podemos envolver en esa cosa y estar entretenido, que si esto, tú ves la gloria de Dios se la dejan para 3 minutos y están horas y horas y horas y horas haciendo otras cosas para gloriarse ellos mismos. Yo tengo un comentario del doctor Donald Kagan. Él decía que la tarea era alimentar a las ovejas, no entretener a las cabras. Yo sé que suena medio feo, ¿verdad? Pero esto es un comentario que saqué y dije, wow, la tarea de nosotros aquí es alimentar a las ovejas. ¿Por qué? Y decía, ¿por qué? Y me pongo a pensar, y es porque cuando una oveja es alimentada, se reúnen, cuando están bien alimentadas, ellas se reúnen bien contentas en amor, ¿verdad? Se reproducen y siguen al pastor. Pero ¿qué pasa cuando tienen hambre? Empiezan a morder unas a otras, a enfermarse, a alejarse, a buscar alimento en otro lugar. Tenemos una responsabilidad bien grande unos con otros, de edificarnos unos a los otros y de buscar la verdad que está aquí centrada en la palabra de Dios y nosotros ponerla en práctica de la misma manera que esta iglesia lo hizo. Cuando la palabra de Dios hace la obra, que es en todo momento, Dios recibe toda la gloria por completo. Si podemos, y esto lo comparto de una manera, si yo te puedo explicar lo que está pasando alrededor mío, es porque Dios no lo está haciendo, lo estoy haciendo yo. Dios es el que está en control. Cuando Dios hace algo, uno solo, no sé cómo está pasando, pero Dios lo está haciendo. Y caminamos por fe. No debemos de tener mucha confianza en nosotros mismos. Pablo nos enseña que él le pedía a sus amigos que oraran para poder ser librados de los hombres malos. Hombres malos que podían estar alrededor de ellos, que iban a estar alrededor de ellos en algún momento. Pablo nos enseña que no podemos estar confiados en todo momento de que todo va a estar bien. No. Si vamos a 2 de Tesalonicenses 3:4, ya estoy cerrando. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.
Aquí Pablo no le estaba preguntando a la iglesia de Tesalonicenses si podían o si querían. El apóstol le estaba dando una orden derecha. No les estaba pidiendo un favor, les estaba dando una orden. Imagínate que en una batalla que nuestro ejército, el de los Estados Unidos, en una guerra, solamente salieran los sargentos y los capitanes a pelear. Entonces, o imagínate que nuestro ejército fuera a entrenar cuando pueden o cuando quieren, cuando no llueve, cuando no está caliente. Imagínate, cuando Pablo da esta instrucción a la iglesia, esta iglesia obedeció. Y gracias a Dios, y llevó las buenas nuevas a otros. Nosotros no, como soldados, nosotros tenemos motivos mucho más grandes de los que puede tener cualquier soldado. El soldado le da la lealtad a la nación. Y nosotros tenemos un motivo tan grande que es que creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí con una dirección y una misión de parte de Dios. En 2 de Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos amó, murió por nosotros y ahora viene por nosotros. Y por eso nosotros le somos fieles en esta tarea. Este es el tema principal de las dos cartas en Tesalonicenses. Él recalcó la práctica de la vida diaria, del día a día. Y en primera de Juan 2:28, y con esto quiero que nos vayamos este pensamiento, dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nosotros estaremos avergonzados, vamos a estar avergonzados el día cuando nos tengamos que parar frente a frente a nuestro Señor, o vamos a hacer lo que nos pidió que hiciéramos. Guardamos la verdad, creemos la verdad, guardamos la verdad, practicamos la verdad y compartimos la verdad de Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es en lo que nosotros creemos, lo que nosotros retenemos, lo que vivimos y lo que compartimos. Porque toda la gloria es de Él. Gracias, Señor. Aquí vemos las 4 responsabilidades que debemos de cumplir y que Pablo en estos pedacitos de escritura nos dio. Pocas escrituras nos dieron mucha responsabilidad. Así que vamos a pedirle a Dios en este tiempo que nos dirija a cumplir su voluntad. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la dirección que tú nos das, Señor. Gracias por permitirnos creer en ti. Gracias por tu fidelidad, por las fuerzas que nos das día a día, Señor. Y yo te pido, Padre, que dirijas a tu iglesia, que nos hagas sensibles a cada uno de nosotros, Señor, a vivir una vida en la cual te traemos gloria a ti, Señor, que estemos listos para ese momento cuando venga nuestro Señor y Salvador y hayamos hecho nuestro trabajo, que no encuentra a nadie en vergüenza, Padre. Señor, dales la salud que necesitan, las fuerzas que necesitan a cada uno de nosotros para continuar haciendo tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. Bendice cada hogar, Señor, de tus hijos, Padre. Y Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén.